No te sientas mal, esto también me pasó a mí, dejar mi carro prendido. Qué bendición tan tremenda, esta oportunidad tremenda de experimentar algo que no habíamos experimentado. De eso se trata la conferencia. Quiero que miramos en nuestra Biblia en Lucas 9. Quiero leer de ahí un poquito más adelante. En América tenemos mucha libertad y deberíamos estar muy agradecidos por eso cuando viajas por el mundo. Como lo hago yo, ves tanta gente, tantas naciones, grupos de personas que no tienen la libertad y las oportunidades que nosotros tenemos en la vida. Entonces, algunas de esas libertades que disfrutamos, podemos ir a muchos lugares. La libertad nos permite eso. Podemos ir de vacaciones, viajar por todo el país, podemos ir hasta otro país, de hecho, o a otra ciudad, si el tiempo nos lo permite, visitar familia, niños, nietos, hasta en tu propia ciudad. Simplemente te trepas al carro y vámonos, vas aquí, vas allá, vas a este restaurante o aquel. Tenemos mucha libertad para ir a diferentes lugares en la vida, ese es mi punto. Entonces, quiero invitarlos a un lugar en esta mañana. Quiero llevarlos al tope de la montaña o a la cima de la montaña, donde las cosas extraordinarias suceden. Cosas extraordinarias suceden en la cima de la montaña, donde no puede pasar en otro lado. Tienes que tomar una decisión para ir allí. Y quiero llevarte a ese lugar en esta mañana. Si puedo tener la libertad de hacer tal osadía. Vamos a la cima de la montaña para tener una experiencia extraordinaria con Jesucristo. Y necesitamos esto de cuando en cuando. Vivimos una vida no en la cima todo el tiempo, sino que vivimos en el valle, donde hay problemas, donde hay presiones, donde hay responsabilidades del ministerio. De vez en cuando tenemos que hacer ese viaje a la cima de la montaña. ¿Cuándo fue la última vez que tú me puedes decir, Pastor Stevens, yo estuve con esa experiencia en la cima de la montaña, o estuve en la cima de la montaña, y cuando llegas allí y experimentas lo que hay ahí, ya no eres lo mismo, ya no eres el mismo? Y he pensado en este retrato y he leído frases de gente que escala montañas. Dicen esas palabras: escalar puede ser difícil, pero es la cosa más recompensante que lo que nosotros hemos hecho. Nos lleva a lugares de belleza increíble y nos desafía para encontrar reservas que no se han visto. Mejorar recursos. Esto puede proveer la experiencia más excelerante. Es por eso que escalamos, o René y yo estábamos manejando a la conferencia el domingo. Salimos después del servicio el domingo de la mañana, rentamos un carro y vamos manejando desde Phoenix, y mi esposa me estaba diciendo qué emocionada estaba, y nosotros sentimos nuevamente, revivimos los tempranos años de cuando veníamos a la conferencia, cuando éramos una pareja más joven de casados, 21, 22 años, manejando desde Tucson hasta Prescott, no en un carro rentado, pero en un carro que ni siquiera sabíamos si iba a aprender o no. Y qué emocionados estábamos, la emoción de eso, y mi esposa me estaba hablando de qué tan emocionada ella se sentía de que para que ella pudiera venir. Esa es una frase extraordinaria. René tiene un problema en su cadera, con mucho dolor. La mayoría de las veces ella usaba un bastón por un tiempo, ahora ya tiene un andador. Y si no se sana, le van a tener que hacer un reemplazo de cadera. Todo es una excusa perfecta para quedarse en casa, pero ella no quiso quedarse, y estoy tan emocionada acerca de la conferencia, me dijo ella. Entonces quiero tomar un momento para agradecerle a ella, que esto es digno de honrar. ¿Por qué? Porque ella pone el ejemplo de que nada la detiene de venir a la conferencia esta semana, no la incomodidad o el dolor. Nuestra conferencia, que es mundial, necesita honrar eso, que
Qué ejemplo tan poderoso ese es, a la luz de que hay personas que están viendo en vivo, se quedaron en casas porque se machucaron un pie o algo les está pasando en la vida. Pero a mi esposa René nada la detendría de llegar a la cima de la montaña esta semana. A veces necesitamos ser llevados a ese lugar. Muchos de ustedes saben cómo llegar ahí, pero tal vez no haya sido, tal vez esta mañana, sin que te digan. Por eso este mensaje que lo he titulado, Voy a la cima de la montaña y te invito que vengas conmigo. Lucas capítulo 9, versículo 28. Voy a aceptar las felicitaciones, Pastor Greg, por la historia de mi ministerio. Entonces vamos a entrar de lleno al texto. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Qué frase tan fascinante tenemos aquí. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida o de la muerte de Jesús, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Hablemos acerca de la cima de la montaña. Hay algo acerca de las montañas, de los montes, de escalar, de llegar a lugares donde pocos han llegado o que nadie haya ido a esos lugares. Llegar a un lugar en tu vida donde estás más alto de lo que antes hayas sido. Has logrado algo que nunca habías logrado antes. Es en la naturaleza de todos los hombres subir. El monte Everest, la montaña más alta del mundo, que es de más de 29,000 pies de alto, parecía que esto era imposible. Se descubrió que era la montaña más alta del mundo. Entonces, en 1841 fue donde pudieron medir, figurar la distancia. En 1841, y luego pasaron 80 años. Se decía que era imposible, había expediciones, se decía que esta tarea imposible, una montaña la más alta, y varios escalistas, alpinistas, quisieron llegar ahí y pensaban que era imposible, y pasaron 80 años después que se descubrió que era la montaña más alta del mundo, que un esfuerzo se hizo en 1921 y falló, y hubo otros varios intentos, varias personas murieron en el intento, pero nadie pudo haber escalado esta montaña hasta que un neozelandés de 33 años llamado Edmund Hillary y Tarzan Norgay, su guía, finalmente lo lograron. ¿Te puedes imaginar la emoción de estos 2 hombres? La emoción que pudieron haber sentido. Lo logramos, estamos parados donde nunca nadie ha estado parado. Hemos escalado la montaña más alta del mundo. Respiraban el aire en las alturas más altas que cualquier otra persona. Esto de hecho ocurrió
En mayo 29 de 1953, la reina Elizabeth, que ahora tiene 96 años, ella fue coronada el día siguiente. Creo que tenía 22 años, algo así tenía de edad la reina. Edmund Hillary, ella lo hizo caballero de la corte ese día, que dice que ese era el regalo de Dios para ella por su coronación, de que este hombre Edmund lo haya logrado. Era el equivalente al primer vuelo de los hermanos Wright, o que Lindbergh voló solo a través del Atlántico en 1927 y hasta aterrizar en la luna. Era un evento tal que era histórico, un evento grandísimo. Y Edmund Hillary pasó el resto de su vida como una celebridad, una persona muy famosa. En 1908 es en nuestra naturaleza querer escalar, querer subir de donde estamos. Entonces, ahora, ¿cómo eso encuentra expresión en tu vida? La mayoría de nosotros, espero, y yo, es mi oración, que querramos más de Jesús de lo que tenemos ahorita. ¿Podrías concebir de que has llegado? ¿De que tienes todo lo que se puede obtener, que has logrado? ¿No te das cuenta que hay montañas para escalar, que no has llegado ahí? Y me pregunto, ¿qué tan motivado te encuentras? ¿No hemos todos dicho? Y yo sé que esto usualmente utilizamos o identificamos, esta frase con un pecador o un incrédulo. Siempre decimos, tiene que haber más que esto. Pero como cristianos tenemos que decir lo mismo, que somos salvos y vamos al cielo. Hay mucho más, amados míos, hay mucho más. Esa ansia, eso querer más, podría ser material. No hay nada malo con eso, querer más dinero, querer algo más grande, mejor, más bonito, más nuevo. El hombre de negocios quiere expandir sus negocios. Hay montañas en los negocios que hay que escalar. El empleado que se esfuerza para ese aumento. El vendedor se empeña en querer ganar más, en querer vender más, perdón. Hay metas que se pone, puede ser algo posicional, queremos escalar la escalera, ser promovidos, querer ser gerentes, supervisores, el jefe tal vez, o el dueño. Esto es lo que llevó a Salomón, lo que empujó a Salomón. Tal vez sí se fue en la decisión equivocada, dice en Eclesiastes. Dice, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa. Y si quiero más, quiero más, quiero más. El querer más, la dirección que llevó estuvo equivocada. Entonces, esto se observa, o debería ser observado como una metáfora en nuestra vida espiritual. Quiero más de Jesús que lo que tengo ahora. Nosotros podríamos llegar a esa conclusión en unísono. Juan el Bautista en Juan 3:30 nos dice, Jesús dice que es necesario que Él, la Biblia dice es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene sobre todos, y eso debería estar ocurriendo en toda nuestra vida aquí en la tierra. Más de Él, menos de nosotros, más de Él, menos de nosotros, más y más y más de Él, y menos de nosotros. Esto era lo que deseaba el apóstol Pablo, lo que ansiaba en Filipenses 3:10 en la Biblia amplificada, dice, para poder he estado pionando iglesias a fin de conocerle. Él seguía predicando para poder conocerle. Está diciendo, no lo he logrado, no he llegado, experimentado, llegado a conocerle más a fondo completamente las notables maravillas de su persona. Y de esa misma manera experimentar el poder de su resurrección, que se desborda y está activa en los creyentes, y para que puedan compartir la comunión de sus sufrimientos, siendo continuamente conformado interiormente a su semejanza, incluso en su muerte, muriendo como Él murió. Así podré alcanzar la resurrección que me resucitará de entre los muertos, recibir más de lo que Jesús tiene para mí. Que no perdamos eso.
Y aprecio mucho que mi esposa dijo eso cuando veníamos para acá, que decía, estoy tan emocionada, de la misma manera que cuando éramos jóvenes conviertos. No tienes que perder eso. Muchas personas hoy en día la conferencia se ha convertido opcional o tal vez hasta desechable. Saben que pueden venir, pero hoy en día es opcional para ellos. No han venido en años. Es una conquista continua el poder llegar a la cima de la montaña y encontrarse con Jesús. Filipenses 3, Pablo dice, no es que la haya obtenido ya, o que ya esté perfecto, pero lo presiono para poder alcanzar lo que Cristo ha puesto delante de mí. Hermanos míos, no creo que ya lo llegué, no he llegado, hay mucho más, pero una cosa hago, me olvido de las cosas que están detrás, buscando esa meta que están hacia adelante, presiono hacia la meta por el premio, en el llamado de Cristo Jesús. Tan lejos como había llegado el apóstol Pablo, y para escribir eso, diciendo que está tratando de ir más allá porque hay más de Jesús, hay cosas más que comprender y de aprender acerca de Jesús, y él sabe que hay más. En Isaías clama esto, el gran profeta en Isaías 6, en los días que murió el rey Usías, miré el Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él dice, yo quiero eso en mi vida, quiero más de eso en mi vida. Esto es lo que Jesús quería para sus discípulos. Quiero que ustedes vean lo que hay para sus vidas. Ya habían visto mucho los discípulos, pero Jesús les está diciendo, hay mucho más. Quiero mostrarte más. En los capítulos anteriores, en Lucas miraron a una niña levantada entre los muertos, una mujer sanada de un problema de sangre que tenía. Mirado al gadareno sanado, liberado de una legión de demonios. Vieron cómo Jesús calmaba la tormenta y tenían miedo, se maravillaban cuando calmó la tormenta y dijeron, ¿quién puede ser ese hombre que aún calma los vientos y las aguas y le obedecen? Jesús les está diciendo, hay mucho más, y quiero llevarte a esa cima para mostrarte, y quiero que vengas conmigo porque allá es a donde yo voy. Entonces veamos también, por segundo punto, la posibilidad de equivocarse en esto. En verdad no puedes culpar a los discípulos en esta situación, cómo ellos reaccionaron. Ellos están siendo presentados ante algo para lo cual no tienen punto de referencia. Nunca habían visto eso, nunca lo habían experimentado, nunca habían estado en esta situación. Esto está fuera de los límites de cualquier cosa que hayan conocido o algo en lo que estén familiarizados. Están en esta aventura con Jesús. ¿Y sabes qué? Los discípulos eran como nosotros, usualmente no respondemos a cosas espirituales correctamente. Los discípulos un día le dijeron a Jesús, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para que los consuma? Eso era porque en una villa samaritana lo habían rechazado a Jesús y le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿quieres que hagamos lo que hizo Elías, llamar fuego para que los cocine a todos? Las multitudes están ahí, tienen hambre. En otra situación, Jesús dice, vayan y averigüen cuánta comida hay. Ellos casi se burlaron de Jesús. ¿De qué estás hablando? Solo hay un par de peces y unos panes nada más. Y eso no va a servir para todos. Jesús les dice, siéntenlos a todos. Hasta en otra situación, alejaron a los niños que venían a Jesús. Jesús los tuvo que reprender por esto. Ellos también querían ser los más grandes, tener siervos. Ellos no se miraban, como Nigel Brown poderosamente nos lo dijo, que entonces cuando venían a Jesús, le decían, oye Jesús, a este tiempo restaurarás el reino. Lo tenían equivocado. Eso fue antes de la resurrección. En el libro de los Hechos ha sido crucificado, vieron cómo resucitó y aún están centrados en la idea de que el Mesías iba a venir como un rey, como David o como Salomón.
Mucho de servir a Dios tiene que ver que se equivoca uno y servir. Alguien hasta se le olvidó el carro prendido en el estacionamiento. Un sermón que hayas escuchado que debió haber traído convicción, que te pudo haber detenido irte al baño cuando el pastor estaba diciendo, debiste haber quedado aquí. Muchas veces nos hemos ofendido con ofensas y no hemos perdonado. ¿Cuántas veces hemos sido egoístas y orgullosos? Oh, sí, amigos míos, podemos equivocarnos bastante. Tenemos que tener cuidado. Cuando estás en la cima de la montaña con Jesús, en el versículo 32, pero Pedro y los que estaban con él estaban pesados en sueño. Mucha gente está durmiendo en lo que debería ser una experiencia en la cima de la montaña. Necesariamente se quedan en los pasillos acá afuera, en el foyer, cuando la palabra de Dios y la revelación está fluyendo a través de este púlpito. Con un gran sueño, un sueño pesado. Escúchame, no es que el sueño sea malo, pero ahorita no está bien. Porque te podrías perder la cima con Jesús, como si nunca hubieras estado ahí. Mira todo lo que está ocurriendo, y no solamente en la conferencia, cada domingo, cada miércoles u otros días, en la vida de nuestra congregación. Tanta gente en nuestras iglesias se duermen pronto en una atmósfera de que fuego está cayendo del cielo. Están indiferentes, están inmovibles. Y la Escritura dice, cuando estuvieron despiertos, hay esperanza para ti, puedes despertar. Antes que sea muy tarde, cuando despertaron, vieron su gloria y los dos hombres que estaban con él. Tienes que estar despierto si vas a mirar la gloria de Dios. Y luego quieren hacer monumento para esto, quieren hacer memorabilia. Y luego pasó que cuando se separaron de Jesús, Pedro dijo, Señor, es bueno para nosotros estar aquí, hagamos 3 tabernáculos, 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías, sin saber lo que estaba diciendo. Esto es acerca de vivir en el pasado. Puedes hacer monumento a algo en el pasado, una experiencia. No quieres atorarte ahí. Hay gente que dice, he sido salvo hace 30 años. Pero recientemente, ¿qué has hecho para Dios? ¿Qué cimas has llegado? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Estás monumentando tu conversión? ¡Qué bueno! ¿Tienes un monumento a tu bautismo? ¡Qué bueno! Estas experiencias son hechas para que sean memorias, que sean recuerdos, pero hay montañas que llegar. Y eso no se memorabilia. No se le hace monumento a eso. ¿Qué pasó en la cima? Vieron a Jesús como nunca antes lo habían visto. ¿Aún te sucede eso a ti? ¿Aún puedes ver a Jesús en una manera nueva, fresca, una manera dinámica, profunda, una manera poderosa? Ellos vieron a Jesús en su estado glorificado. Y pasó, ellos no iban a ir solos a la cima de la montaña, y tampoco nosotros, sino que Él los llevó, Jesús los llevó para orar, y mientras su rostro fue alterado y su vestimenta brillaba. Esto fue a propósito. Jesús tenía una visión. Y como lo dije inicialmente, no puedes llegar ahí por ti mismo. Jesús les está dando una prueba de lo que puede pasar en la montaña cuando oras. La oración es una experiencia de la cima de la montaña. Puede ser que todos los días de tu vida, cuando vas a la oración en la mañana, cuando tomas tiempo para orar, algo transformativo debería suceder. Deberías estar viéndote con Jesús frente a frente. La Biblia dice que la apariencia de su rostro se alteró. Y mi cuestión para ti es esto: ¿qué pasa cuando oras? Algo se transforma, hay algo transformativo. La apariencia de su rostro se alteró.
y conocemos la expresión de cómo el rostro de una persona cuando sonríe o cuando tiene gozo se ve en su cara, cuando hay emoción, cuando ves, te imaginas a Edmund Hillary y a su guía, se podía ver la emoción en sus rostros porque algo está ocurriendo de ellos internamente. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús está orando y hablando a su Padre Celestial, la apariencia de su rostro se alteró. En el libro de 2 de Corintios, una vez en la traducción amplificada dice, y todos nosotros con el rostro descubierto continuamente viendo como en un espejo la gloria del Señor. Y como resultado de eso, se transforman progresivamente en su imagen de un grado de gloria aún más a otra gloria que viene del Señor. Vieron a Jesús en un estado glorificado. Es lo que nos espera en el altar aquí esta mañana. Ahora, por segunda cosa, sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos a un mundo que nunca habían visto. De la gente que se va de este mundo y siguen vivos igual que tú y yo. Interactúan, hablan, aún siguen siendo personas con nombres. Tienes que llegar a un lugar en tu vida donde lo que no se ve sigue siendo real como lo que se ve, y Jesús les mostró eso. Para algunos eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque lo ha dominado el área el terreno de su vida es corretear carreras, dinero. No hay nada malo con eso, pero en el grado que lo estés buscando es como si eso fuera lo máximo para tu vida. Hay un ámbito espiritual que no termina con la muerte física. Moisés y Elías están vivos, están hablando con Jesús, y dice en el versículo 30, y aquí 2 hombres hablaban con él, siguen siendo hombres, siguen teniendo sus nombres. Moisés y Elías hablaron con Jesús, hablaban de la muerte que le iba a venir. Ellos querían saber o espero que hayan grabado esa conversación o algún transcrito de eso, que esa conversación venía del cielo. Vieron a Jesús en el monte y comenzaron a platicar con él acerca de que pronto lo iban a crucificar, de su muerte, de su resurrección. Este era el tema de su plática. Lo que es conocido en el cielo, de lo que se habla en el cielo. Yo sé que esto se ha dicho cientos de veces, por eso que esto no es todo lo que... Entonces, ¿por qué no dejas de actuar como si esto ya fuera todo? Y si esto no se convierte en algo real para ti, te vas a perder de Dios por unas 100 millas tal vez. Vas a buscar todas las cosas que te gustan como si fueran tu prioridad en la vida, en lugar de luchar por las cimas espirituales. Que eso no será importante para ti. Escucharás sermones como este y no te van a mover. ¿Por qué? Porque por el ámbito que no se ve en la eternidad. Y el ámbito espiritual no es real para ti. Aquí hay una escritura que nos dice, pero como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos los ha revelado por medio de su Espíritu. 2 Corintios 4:18, mientras no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Algo más pasa en la cima de la montaña, y tal vez esto sea lo más importante. Dios habla. Vas a escuchar su voz en la cima de la montaña. No tienes que vivir en incertidumbre, no tienes que vivir en confusión de cómo manejar un problema, cómo lidiar con algún lío. Tienes que ir a esa cima de la montaña porque ahí es donde Dios habla con claridad. Puedes escuchar su voz en la cima de la montaña. Y una voz salía de la nube, versículo 38, perdón. Este es mi hijo amado, a él escuchad. Sin ninguna otra presentación. La cosa más importante que puedes hacer en la vida es escuchar la voz de Dios con claridad.
Y el miércoles en la noche no me podía dormir a las 2 de la mañana, luchando con lo que parecía haber un problema irresolvible. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y había estado luchando con esto por un buen tiempo. Y sentí que Dios me habló con tal claridad. El Señor me dijo que la batalla es mía y no tuya. No hay nada que tú puedas hacer para resolver esto, pero hay mucho de lo que yo puedo hacer para resolver esto. Quita tus manos del asunto. No pienses en lo que tú vas a hacer, sino que observa lo que yo voy a hacer. Y Dios me dio una escritura en 2 de Crónicas, cuando Josafat estaba enfrentando los 3 ejércitos que venían en el mar. Y dice, el profeta dice, todo Judá y los habitantes de Jerusalén y el rey Josafat, así dice el Señor, no temas ni desmayes porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Y cuando escuché eso a las 2 de la mañana, el miércoles, a las 2 de la mañana, yo oré en voz alta y le entregué el problema a Dios. Me volví a dormir y desperté en paz y continué con mis labores. Este es mi hijo amado, a él oíd. Esta es la respuesta para tu confusión, para tu incertidumbre. Necesitas claridad de parte de Dios. Entonces hablemos acerca de bajar de la montaña. A mí me encantaría vivir ahí, pero no puedes vivir en la cima para siempre. No comenzamos en la cima. Vamos a la cima para llegar. Tenemos que luchar para llegar ahí. Para la mayoría de nosotros, la vida no se vive en la cima de la montaña. La vida está aquí donde hay problemas, presiones de la vida. Jesús no se quedó a vivir en la cima de la montaña. Él subió ahí, pero descendió. Nosotros no podemos vivir ahí. Vivimos aquí. Tú vives en tu ciudad. Después que has ido a la cima de la montaña, después de haber estado en esa cima, vivimos más vidas más significativas, productivas, hay más dominio, hay más claridad. Ahora se puede hacer algo significativo, es donde uno toma decisiones, escuchamos de Dios y vemos a Jesús en un estado glorificado, llegamos a termos con la realidad en el contexto de lo que experimentamos en esa cima. Versículo 37, esto es lo que me llegó tan poderosamente. Al día siguiente, estuvieron la noche en el cima de la montaña, al día siguiente, cuando bajaron del monte, mañana vamos a regresar a casa manejando tal vez o en avión, o si tu carro no se le ha gastado el gasolina en el estacionamiento. Ahora, sucedió que después, al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro una gran multitud. Después de la cima de la montaña, vienen las multitudes, estaban esperando que llegara Él. No pueden ir a donde está Él, pero Él va a bajar de la montaña y están esperando que baje. El siguiente versículo nos dice, de repente un hombre en la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico. Ahora empiezan a llegarnos los problemas. Gente que tiene necesidades, que están enfermos, que están quebrantados, gente que está sin esperanza, gente que va al infierno, gente que no está salva, gente que está loca, tiene locura. De repente un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico. Ahora están apoyándose en Jesús, tratando de sacar algo de Jesús. Ahora es tiempo para que Él gaste su energía espiritual que recibió en esta cima. Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es mi único hijo. Y aquí que un espíritu se apodera de él y de repente grita, lo convulsiona de tal manera que echa espuma por la boca y sale de él con gran dificultad, magullándolo. Qué problema tan difícil de resolver, pero tú lo puedes manejar cuando has estado en la cima. Nuestro llamado es servir a las multitudes. Si tratas de hacerlo sin haber estado en la cima de la montaña, te vas a frustrar, vas a querer renunciar al ministerio y sospecho que esa es parte
de lo que pasa en el ministerio en general y muchas veces en el mismo compañerismo. Tratas de ministrar las necesidades de la multitud, pero no has ido a la cima de la montaña con Jesús. Tenemos lo que se requiere. Predicamos salvación, predicamos sanidad y liberación, compasión por las almas, empatizamos con lo que están pasando en sus vidas. Cuando hemos estado con Jesús en la cima de la montaña, tenemos todo el equipo que necesitamos, todas las armas que necesitamos. Jesús dijo, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. Si tratas de hacer eso sin de lo que te estoy diciendo, vas a fallar. Vas a terminar odiando el ministerio, vas a terminar quejándote qué tan difícil, eso dañará a tus hijos y todo yo. Ya nada de mí, sino solo de Jesús. Es lo que recibes en la experiencia de la cima de la montaña. Esta experiencia nos hace quitar enfoque de nosotros y poner el enfoque en la necesidad desesperante de las multitudes. Jesús dijo, la Biblia nos dice acerca de Jesús en Mateo 9, dice, pero al ver las multitudes, Jesús se compadeció de ellas. Es todo lo que tuvo, todo lo que necesitó cuando descendió del monte. Fue movido por compasión y se acercó a ellas. Muchas personas, aún en nuestras iglesias, viven para sí mismos, para ellos mismos. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia de la cima de la montaña. Cuando ven las multitudes, que su corazón se vaya hacia ellos. Estaba acostado esta mañana, recostado, perdón, como a las 5 de la mañana. Y estaba despierto. Pensando en esta montaña. No estaba atormentado, solo estaba pensando en mi sermón. Y mi teléfono me mandó un mensaje. Carrie y su esposo, Carrie, mi hija y su esposo están pionando en Tel Aviv, en Israel. Si tuviera tiempo de editarlo, las cosas que voy a leer necesitan explicación. De hecho, tal vez utilice esto como para texto. Esto es lo que me dijo a las 5 de la mañana cuando mi teléfono me mandó notificación. Quiero compartir cómo esta semana me ha impactado. Ella y su familia miran cada sermón. Dice, es la primera vez en mi vida adulta que he estado en otro país para una conferencia, nuevo territorio para mí. Dice, desde que llegamos aquí a Israel, ha sido como un remolino. No habíamos estado aquí. Después de 15 años de ver esto en nuestras mentes y haber sido llevados a Israel en nuestro espíritu, es como algo que nunca había experimentado esto. Experimentó cosas. Esto es mucho más allá de lo que yo pudiera imaginar. ¿Quién hubiera pensado que hubiéramos pasado nuestras circunstancias con Joe y su hijo? Parecía que un hoyo negro que nunca terminaría. Me acuerdo de muchas noches sin dormir, muchas oraciones, rogando, clamando y sabiendo lo que hoy sé, conociendo a Dios, cómo ahora veo de que Él lo tenía todo perfectamente en su mano para nosotros. Ninguna de nuestras oraciones cayó al suelo, aunque pareciera así en aquel tiempo, pero Dios estaba obrando todo para bien. Ningún momento de dolor en el corazón fue en vano. Todo lo que Dios hizo a través del testimonio de nuestra situación esta semana de conferencia me ha traído otro nivel de gratitud. Gratitud profunda por el compañerismo. Tú y mi mamá son lo que son por causa de la obediencia del pastor Micho. Ni siquiera puedo imaginar lo que Dios hizo cuando mi mamá se salvó. Yo sé que mi mamá, y me la imagino cómo ella fue descrita en el día de su salvación, empujando las sillas para poder llegar al altar y responder ese llamado al altar. Ella sigue siendo la misma. Ella no permite que nada le estorbe en su relación con Dios y la fe que ella tiene. No simplemente digo esto porque son mis papás, pero ustedes son mis héroes. Entre más cumplo edad, más dependo de ustedes y me aferro a sus palabras y sabiduría. Un cambio pasó esta semana, empezando con el sermón del domingo. Hemos tenido una junta de oración increíble y esta semana ha llegado al blanco con nosotros. Aquí estamos. Dios nos está ayudando día tras día cuando nos sentimos frustrados, cuando no sabemos cómo testificar, cuando no sabemos cómo llegar al siguiente nivel. Pero después del sermón del pastor Mark Olson, empezamos a orar
y a tener esa atracción hacia las personas que vienen hacia nosotros. Es una gran oración porque no conocemos el idioma. Entonces, ¿cómo le iremos a enseñar la luz a la gente? Mi nieto y Bobby, cuando juegan ping pong en el parque, un joven estaba ahí nomás observándolos, los escuchó hablar en inglés y empezó a engancharlos en conversación y les preguntó si quisieran venir la siguiente vez. Bobby dijo, sí, vamos a regresar. Oramos que esto sea una puerta abierta. Entonces anoche fuimos al parque y como 15 minutos después que llegamos ahí, este joven llegó. Bobby le testificó y recibió a Jesús como su Salvador. Este es un gran milagro. Él habla varios idiomas y esto es exactamente lo que estábamos orando. Él viene esta noche en nuestra casa para Shibag. Es para la celebración del sábado. Es una puerta abierta que queríamos. Esto no lo podíamos haber hecho sin el respaldo de nuestra iglesia, que tenemos un ejército que los respalda. Kerry y Bobby han estado en la cima de la montaña esta semana, amigos míos. Pensé en una frase o en un discurso que es muy famoso, que fue dicho por Martin Luther King en 1968. Algo estaba pasando en la vida de este hombre en ese momento en particular, porque no puedes decir lo que dijo sin que Dios haya estado lidiando con él. Dijo estas palabras, estaba predicando, de hecho, hablando en una iglesia de negros pentecostal en 1968. Estaba hablando a favor de los obreros de la ciudad, obreros de limpieza que estaban en huelga. Dice, no sé qué pasará ahora. Nos esperan días difíciles, pero a mí no me importa ahora porque he estado en la cima de la montaña y no me importa. Como cualquier persona, quiero vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar, pero eso no me preocupa. Solo quiero hacer la voluntad de Dios y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado por encima y he visto la tierra prometida. Puede que no vaya ahí con ustedes, pero quiero que sepan que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Y estoy feliz, no me preocupa otra cosa, no tengo miedo de nada. No tengo ningún hombre, mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Al día siguiente, Martin Luther King fue asesinado. Fue asesinado por James L. Ray. Pero para este momento él había estado en la cima de la montaña. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto duró, no sabemos cuánto más vida tendremos, días, meses, años, semanas, pero tenemos que aprovechar las oportunidades para ir, que nuestra visita a la cima cuente. Entonces, por favor, ven conmigo a la cima de la montaña con Jesús, que nos espera a todos nosotros. Voy ahí y quiero que tú me acompañes. ¿Podrías inclinar tu cabeza? Inclinen sus cabezas, cierren sus ojos, por favor no se muevan. Hay una unción maravillosa, comenzando con el pastor Lamb, que siempre se la pega de jonrón. El pastor Nigel es una pieza tremenda, una obra de arte. Y esta noche tenemos frente a nosotros una montaña que escalar. Es el monte donde Jesús llevó a sus discípulos. Está en forma de este altar. Pero antes de escalar la montaña, quiero preguntar, por favor responde rápidamente. Quiero hacer esta petición o esta invitación. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que no está bien con Dios, pero estás listo para arrepentirte y recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si eso te describe a ti, quiero pedirte que levantes tu mano en este momento. No andemos con juegos, no lo dudes. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Hay muchas manos que están levantando. Tal vez te apartaste, tal vez hayas alguna vez llegado a la cima, pero ya tiene mucho que no vas ahí y te has desviado y otras cosas han captivado tu atención y no quieres nada que ver con la eternidad o la cima o con la voluntad de Dios. Tú que te has apartado, levanta tu mano. Esta es tu oportunidad. Este seminario de viernes es el último que tenemos. Esta es tu oportunidad para que vengas al altar y arregles todo con Dios. Toma esa decisión. Que necesito arrepentirte, necesito cambiar el curso de mi vida, quiero ir hacia la cima, quiero caminar allí con Jesús. Levanta tu mano rápidamente, levántala y bájala. No puedo ver todas las manos que han sido levantando, pero te pido que te levantes de tu asiento y vengas a este altar. No quiero rogarte
hacerte mucha súplica. Dios está lidiando contigo. Que la convicción te mueva de donde estás y vengas al altar y recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dios lo bendiga, hijo. ¿Hay alguien más? Levántate de tu asiento y ven a buscar un lugar para orar. Tú eres joven, si piensas que tienes mucho tiempo, quién sabe qué tanto tiempo te quede. Debes tomar cualquier oportunidad, aprovechar cualquier oportunidad para que vivas para Jesús. Toda oportunidad debe ser aprovechada. Ven a este altar esta mañana. Levántate de donde estás. Ven, encuentra un lugar para orar. Únete con aquellos que ya vinieron. Que digas tú, oh, necesito a Jesús, lo necesito. Sal de tu silla. Aún si no levantaste tu mano, ten el valor suficiente y honestidad, integridad espiritual de decir soy un pecador y necesito a Jesús, necesito ir al altar. Levántate. Necesito que nos ayuden unos obreros a orar con los hermanos que han decidido venir al altar. En este momento voy a la cima de la montaña. Pastor, quiero que me acompañes. Esposa de pastor, únete conmigo, con Jesús. Discípulo, que tal vez no has figurado todo, ven para que veas la claridad con la que Dios te va a hablar. Cada miembro de iglesia, cada pastor, cada esposa de pastor. Vayamos a la cima de la montaña. El resto de nosotros pongámonos de pie. Quiero que vengan, busquen un lugar donde orar. Este es un momento de clamar a Dios. Jesús, quiero más de ti, quiero ahora más, hoy quiero más, quiero una experiencia supernatural, un poder que no haya antes experimentado, eso lo quiero hoy. Llena, Señor, los pasillos, llena todos los lados. Es hora de clamar a Dios. Dios es lo que necesito. Necesito más de Jesús. Necesito una experiencia supernatural con Dios. Necesito ese estado de confusión que se ve a Pedro. Estaba confundido con los monumentos y la voz de Dios. Necesitamos claridad esta mañana. Señor, derrama tu Espíritu Santo, llénanos con toda la plenitud de tu poder. Oh, Señor, abre las ventanas del cielo. Visítanos, Padre, con una visitación supernatural. Tengo hambre de ti, Señor, y nada más que ti. Ansío tu presencia, tu voz, tu gloria se manifieste delante de mí, Señor. He estado atollándome en mis problemas por mucho tiempo, en ira, en cansancio, en tormento, en confusión. Padre, levanta todo eso, quita todo eso de mi vida, derrama tu Espíritu Santo. Shandur rebandararia, koshandura la basita, o shanduroro borrandora la bacasita, rororo boshiara basendoro bosi. Oh, sekerebasita. Señor, visítanos. Tú conoces que el ansia de nuestro corazón es por ti, Señor. Ansiamos por ti, Señor. El Señor dice, tengo mucho más para ti, así dice el Señor. Tengo montañas a las cuales no has llegado, lugares donde no has estado, revelación que no has conocido, pastor. Tengo claridad donde hay confusión, certeza donde ha habido dudas. Oh, shitarabasita rororoboshi andararariandararabasde. Pongámonos todos de pie. Pongámonos de pie. Quiero que todos nosotros, en el contexto de la cima de la montaña, que comencemos a clamar a Dios como ya lo hemos hecho.
No lo interrumpamos. Quiero que sepas porque hay mucho más de lo que Dios tiene para nosotros en este llamado. Estos momentos que nos quedan, hagamos lo que cuenten a levantar nuestras voces y clamar a Dios más, más de ti, Señor. Oh, rebarriendo, rebarrando, roboshita, rababasiendo, robosita, ralabase. Oh, rebarriando, robosi. Okay. Rababa rendo Aleluya, lo rabande de arandoro robocoshita riarandoro la mandoro rondo. Oh, saralaba mandoro rondoro riarandoro rababandoro robosita ralababasi. Oh, garallere levandoro bondora la barria randoro bondoro roboshi. Oh, Sandorara Mandururio Rondororobosi, Señor, tengo hambre de ti. Deseo tu palabra, Señor, más que mi alimento necesario, Señor. Lara Bacasita Robosiandorolomoshira la variarandorolobo. Sandarara Mandorolo Borrendorolobosi. No os he dicho a vosotros, dice el Señor, ha sido luz para este mundo. No te he visto llevado a lugares. En la cima de la montaña te reforzaré y yo pondré en ti visión y entendimiento por las cosas que enfrentarás en los días venideros, dice el Señor. Solo si fueras fiel hacia mí y permitas que me revele a ti, que las cosas ocultas que te voy a revelar, cosas que te reforzarán en los días venideros, en las vidas, en tu ministerio, que te cause que estés vivo. Así como lo hice con mi siervo David, por esas personas van a ser llevados hacia ti, así dice el Señor. Dice el Señor este día, yo hablaré las palabras este día. Apóstoles, profetas, pastores y evangelistas, ha llegado una época va a haber un tiempo de maldad. No te desanimes.
porque también habrá un tiempo de supernatural, movimiento supernatural. Pero con esto y esta responsabilidad, dice el Señor, recuerda cuando Pedro dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Esa era una palabra que venía de mí, dice el Señor, para sanar todo. Debes encontrarte conmigo, debes llegar a esta cima donde tú puedes ser, el Espíritu sea derramado sobre ti, que haya esa unción, esa revelación, porque esto es como los días de Elías. Enfrentaremos las cosas de este mundo. Viene un cambio, pero no te desmayes. Yo te he puesto para que fortalezcas a esta generación para avivamiento, así ha dicho el Señor. Cuando el enemigo entre como un diluvio, yo levantaré la bandera en contra de él. No está nuestro mundo siendo allanado con suciedad como nunca antes. ¿Ha habido algún tiempo antes donde el mundo ha abrazado lo que no se puede abrazar? ¿Cómo podríamos nosotros abrazar eso que es inmundo y decir que es bueno? ¿Cómo podemos hacer esto que está manchando nuestro mundo? Pero nuestro Dios está levantando una bandera poderosa donde el enemigo y la oscuridad vengan. Déjame te digo, el Señor nuestro Dios levantará gente con poder que proclamará a Dios en las calles, levantará gente poderosa que se levantarán en lugares de oscuridad y declararán una palabra para el Señor y hablarlo y predicar su palabra en los caminos, en los puentes. Y el Señor te usará como bandera para pelear contra este diluvio que se viene de suciedad. Dios se ha mostrado poderoso, no en la cima, sino en los valles de nuestras vidas. El Señor nuestro Dios, y se le agradece por eso.